bienestar. Bueno, buenos días comunidad de nutricionista científico. Hoy día estamos con el doctor Cristian Astudillo, perdón, gastroenterólogo de la Clínica Alimentos y también de la Clínica Dávila, creo. Sí, de Sí, la Ávila de Espucio, del Hospital del Salvador, pero cirujano digestivo más que gastroenterólogo, sí. cirujano digestivo de hepatobilio pancreático. Ah, vale. Gracias por la aclaración. Bueno, este es el quinto episodio de nuestro podcast y va a ser un gusto tener la charla con el doctor Cristian. Bueno, doctor, preséntese, díganos quién es usted, a qué se dedica, su trayectoria en resumen y cómo llegó a toda la medicina integrativa. Esta ya no tan nueva, cada vez hay más gente. Yo también me dedico a esta área como nutricionista, sí. Bueno, Cuéntenos de usted. te puedo contar que la historia en esto de la medicina empieza bastante chico. Empieza bastante chico formando parte de una familia llena de enfermos. Pasé gran parte de mi infancia acompañando a los pacientes como familiar. Por lo tanto, me llamaba mucho la atención el hecho de que tanta gente enfermara de manera tan abrupta y poco predecible. Así era como yo lo pensaba. Sin embargo, con el correr del tiempo me di cuenta de que era mi familia la que tenía un montón de patrones en los hábitos que conducían perfectamente a la enfermedad y que no habían sido analizados, no habían sido mirados con ojo. Por lo tanto, los resultados parecían imprevisibles, sin embargo, eran absolutamente predecibles. En ese contexto es que, bueno, de muy pequeño decidí abocarme en este camino de la salud, hacer mucho ejercicio, alimentarme de la manera más sana posible, digo más sana porque era lo que sabía en ese momento, y me enfoqué en el patrón de salud de mi familia, lo cual a poco andar me trajo algunos síntomas que pude ir descubriendo y analizando una vez ya en perspectiva con el tiempo. Sin embargo, logré estudiar medicina, posteriormente ingresé a la beca de cirugía, también me hice intensivista, durante 8 años fui el jefe de una unidad intensivo grande en una de las clínicas grandes de la capital. Y allí me desempeñé, vi muchos enfermos, me encantaba tratar de entender por qué les sucedía lo que les sucedía. Sin embargo, la vida me llevó a un fellow de trasplante en la ciudad de Roma, donde yo mismo presenté problemas de salud, esencialmente relacionados con las articulaciones, un lumbago que era intratable, fatiga, neblina mental. En momentos de mi vida en que se suponía que todo debía andar bien, mi cuerpo no respondió tan bien. Razón por lo cual, bueno, me aboqué al estudio y una vez de vuelta en Chile, empecé a experimentar con mi salud, dado que no lograba encontrar razón para estas artralgias, para esta fatiga mental, para esta neblina mental que era bastante intensa, y me dediqué a experimentar conmigo mismo. Hice un estudio de un solo individuo, con un N de uno, que era yo mismo, y ahí me enfoqué en la dieta. Lo primero que hice fue retirar el gluten. Después de haber vivido en Italia, comprenderás que el gluten se transformó en parte esencial de mi dieta. Ah, claro. Y bueno, allí me di cuenta de que retirado el gluten, los dolores musculares, los dolores, las artralgias se iban. Nunca tuve síntomas digestivos, eso era lo más llamativo del cuadro. También la neblina mental y el cansancio se fueron, las cefaleas frecuentes, los espasmos musculares, los calambres, el insomnio, que fueron parte fundamental del cuadro. De ahí, una vez que retiré el gluten, dije, bueno, nos transformaremos en alguien saludable, y durante algún tiempo traté de hacerlo lo mejor posible como vegano. No soporté más de 2 meses y medio. La verdad es que mi salud empeoró, los marcadores de laboratorio también empeoraron, me inflamé bastante. Yo no entendía por qué. De ahí lo intenté como vegetariano, incorporé un poco de carne, me sentí mejor, los marcadores de laboratorio mejoraron. Y entonces
ahí surgió toda mi curiosidad y enfoqué la dieta en algo más carnívoro. Me transformé en carnívoro, luego en keto, en paleo, en low carb, y hice una experiencia por todas las dietas y descubrí que una dieta que fuera equilibrada esencialmente con comida real, sin gluten, libre de gluten y de lácteos, era lo que mejor me venía a mí. Años después realicé test genéticos que demostraron que tenía intolerancia al gluten y, bueno, una alteración en el metabolismo de los carbohidratos, pero eran cosas que yo ya presu- presuponía, ya presumía que iba a ser de esa manera. Sin duda que con este pequeño vistazo que di en mi salud, me aboqué en una forma de medicina que incluyera todos estos conceptos. Y es allí donde descubro la medicina integrativa, donde realizo bastante o varios de los cursos de Ernesto Prieto, el curso de medicina biológica. Me enfoco en lo que son las enseñanzas de Guillermo Rodríguez, Guillermo, conocido como Nutriyermo, ese mismo. también de Carlos Stroh, y empecé a enfocarme o sea, en medicina ortomolecular. Y allí encontré múltiples maestros y una versión distinta de la medicina que me llevó a pensar cómo lo hago hoy en día. Hoy en día soy una mezcla, soy una fusión rara, soy una especie de comida peruano-japonesa, en el sentido de que soy, o desempeño, porque no soy eso, desempeño toda la arte de la cirugía asociada a todo el conocimiento de lo ortomolecular, de lo biológico, de lo integrativo, de lo funcional, intentando generar un match lo mejor posible y que ayude a la mayor cantidad de gente desde ese punto de vista. Ah, muy interesante. Eh, ¿Nos podrías hablar un poquito más de tu especialidad en sí? Por ejemplo, dentro de lo que es cirugía digestiva, ¿qué patologías tratas? Ah, por Eh, supuesto. Bueno, mi especialidad como cirujano, bueno, primero como cirujano general y luego como cirujano digestivo, se enfoca especialmente en el tracto digestivo superior, todo lo que es desde el esófago, pasando por el estómago, el duodeno y sus conexiones con el hígado y el páncreas, hasta la parte final del intestino delgado. Es todo lo que incluye mi especialidad. Por lo tanto, vamos a tratar desde patologías digestivas como el reflujo, patologías como gastritis, gastritis provocada por distintos factores, Helicobacter pylori, infecciones crónicas, pero sobre todo lo que es la parte hepatobiliopancreática y allí esencialmente lo que es esteatosis hepática, hígado graso, alteraciones metabólicas como la dislipidemia, la diabetes. Sin duda que los acercamientos que tienen con la obesidad, la hipertensión y otras patologías crónicas como las patologías autoinmunes, hepatitis autoinmune, enfermedades inflamatorias intestinales, y patología biliar, como colelitiasis, pólipos vesiculares, neoplasias primarias, tanto de hígado, páncreas o vesícula, vía biliar, y todo lo que tenga que ver con esa área, hasta llegar a las insuficiencias, tanto endocrinas como exocrinas, y ahí su conexión es con la diabetes o con la, o los síndromes de mala absorción. claro. Yo recuerdo que tuve un paciente con colangitis biliar primaria, me llegó recién debutada, creo que no tenía ni siquiera un mes y ahí, bueno, a mí fue al revés, en caso me llegó ya derivada de un médico y ahí le enseñé a tratar todo lo que era la técnica culinaria y las implementaciones en sí. En verdad lo principal era diabetes uno, me acordé de eso principalmente. Tú podías tratar casos como eso, en general. Exacto, exacto. Y los match que hacen con el hígado graso, el Claro. daño hepático crónico y en sus distintas etapas. Bueno, hablando de salud hepática, ¿por qué no nos explicas a propósito de toda la cantidad de hígado graso que hay, no solo en Chile, sino en general todo el área occidente? ¿Cómo funciona a grandes rasgos el hígado? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Y cómo se ha visto afectado por el estilo de vida que nosotros tenemos en general como Ah, sociedad? o ¿Cuáles? sea, es una pregunta súper amplia, Sí, ¿ya? pero a Pero ver, para que tengamos un rango de comprensión, el hígado
funciona como el complejo detoxificador del cuerpo. Es el órgano encargado de mantener la regulación del metabolismo y la detoxificación de todas las sustancias que ingresan en nuestro cuerpo, tanto por vía cutánea, como por vía respiratoria, como por vía digestiva. Ya no es solo lo que comemos, sino también todo lo que ingresa a nuestro cuerpo a través de las otras barreras con las que nos separamos del ambiente. Eso quiere decir que a través de las mucosas, a través de la piel y, por supuesto, por vía venosa. Y allí vamos a encontrar desde las sustancias con que nos alimentamos, pasando por los fármacos, pasando también por digamos, algunas sustancias derivadas de las bacterias, lipopolisacáridos, disruptores endocrinos, metales pesados que están presentes en nuestra comida, como el arsénico del arroz o eventualmente el aluminio de la batería de cocina, el plomo de ¿Microplásticos las... podría ser? ¿Perdón? Microplásticos también podrían ser. Por supuesto, hoy en día cuando el agua que bebemos está prácticamente en más de un 60 o 70% envasada en plástico, sin duda que los microplásticos se transforman en un problema con el cual el hígado debe lidiar. Y aquí también están los fármacos. No olvidar que las prescripciones médicas son parte fundamental de los tóxicos que incorporamos al cuerpo. No por nada. eh, Hay un autor que describió que la enfermedad es provocada en su cuarta causa de mortalidad por las indicaciones médicas, dentro de reglas. No estamos hablando de errores, estamos hablando de fármacos indicados en plena capacidad de la sustancia. Claro, yo he leído un poco de eso desde la perspectiva ya de nutricionista, de lo que me pasa en muchas ocasiones el efecto secundario. Claro, te dicen, por ejemplo, uno de cada 10.000 personas tiene este efecto y justo pasa. Ese podría ser lo que tú te estás refiriendo, o también algunas reacciones alérgicas que puede llegar a darse, o alguna reacción cruzada que lamentablemente ocurre. Es, Sí, o cosas mucho más simples, como el efecto diabetogénico de la atorvastatina, el efecto de la disminución de la vitamina K2 de la atorvastatina que calcifica las arterias. Podría ser también otro efecto de la atorvastatina, la disminución de la masa muscular o la disminución de la coenzima Q10, que finalmente termina por provocar un aumento en la tasa de infartos, tanto coronarios como cerebrales. Allí también, para hablar de fármacos utilizados frecuentemente, los IBP, los inhibidores de la bomba de protón y lo que la gente conoce como los fármacos del rey sol, como dice Ludwig Johnson, el omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, son disminuidores de la absorción de magnesio, vitaminas del complejo B, disminuyen la acidez gástrica y con eso permiten que ocurran sepsis en mayor frecuencia. También son fármacos que promueven la osteoporosis a través del mismo mecanismo por el cual se disminuye la absorción de magnesio. claro, Y sin duda que están en estudio también la probable relación con la ocurrencia de algunos cánceres. claro. Yo lo he estudiado sobre todo en la parte, en lo que se refiere a absorción de nutrientes, y bueno, para los que no son del área de la salud, cuando uno, en el sistema digestivo, básicamente hay un efecto como dominó o en cadena, que si la parte la primera, el primer nivel, que en este caso sería el estómago, o mejor dicho, el nivel 2, el primero sería la boca, se altera, todo lo que está hacia abajo va a tener alguna consecuencia, porque si el alimento no recibió la correcta digestión con el pH estomacal, hacia abajo van a ocurrir complicaciones, y de hecho el uso de omeprazol y otros fármacos también se asocian a SIBO, o incluso, dependiendo del fármaco, a alteraciones en la misma motilidad, entre otras cosas. Entonces eso, como complementando lo que tú me decías. No, sin duda, tenemos que ser conscientes de que estos mismos fármacos que utilizamos tan frecuentemente, y solo como ejemplo, las estatinas, los inhibidores de la bomba de protón, como decíamos, es omeprazol y sus aliados, y los AINES, todo lo que son los analgésicos, finalmente son destructores de la función tanto de nuestro estómago como del intestino. Por lo tanto, su utilización debe estar
muy limitada a ciertas indicaciones y no diseminada en forma global. ¿no? De hecho, bueno, aquí ya se ve como cultura, en muchas, cuando tú hablas con la gente en el día a día, el ibuprofeno, el omeprazol, como no tienen receta, muchas veces van y los compran. Y eso igual no debería ser así, como que no debería ser tan fácil consumirlo porque te pase por cualquier cosa. No, debería Sí, haber más conciencia cultural también en ese sin sentido. duda. Y aquí entramos en términos de índice terapéutico, o sea, de la dosis efectiva partida por la dosis letal 50. Cuando tú hablas de un índice terapéutico, las sustancias más seguras son las que tienen un índice terapéutico más amplio. Sin embargo, sustancias como el paracetamol, con 8 gramos se transforma en una sustancia extremadamente tóxica que te puede llevar a la insuficiencia hepática, pero mayores de 60 o de 65, los estudios han mostrado que el límite superior es de 6 gramos, transformándolo en una sustancia que debería ser muy limitada. Sin embargo, vemos cómo se vende libre en cualquier parte sin indicación médica. Y por el otro lado, sustancias que son absolutamente beneficiosas para nuestro cuerpo y que tienen índices terapéuticos tan amplios como, por ejemplo, la vitamina C, que tiene un índice terapéutico que prácticamente no tiene límite, son absolutamente limitadas por nuestras autoridades, lo cual demuestra bastante grado de incongruencia o de ignorancia al respecto de la seguridad de las sustancias que utilizamos en medicina. Claro, me ha pasado también con la vitamina D o con algunos suplementos que le tienen mucho miedo a tomar dosis ni tan altas de algunos minerales y vitaminas. Me ha pasado mucho. Voy a prenderle los ojos, dame un segundo. Sí, por supuesto. Oscureció más rápido de lo que pensaba. Oye, y volviendo al sistema digestivo, te queríamos consultar eh, con todos estos problemas eh, digestivos que tiene la gente, mala absorción, mucha distensión, hablando en un lenguaje bien simple. ¿Nos podrías explicar cuál es el rol de la bilis en todas las patologías digestivas? ¿Cuáles son las funciones en un cuerpo normal y Ah, cómo? por supuesto. Quedamos en la parte de que el hígado era el detoxificador de Claro, sustancias de nuestro cuerpo. Y para eso lo primero que hay que saber es que necesita ciertas sustancias para poder detoxificar. Y en ese contexto son importantes las vitaminas, minerales, ácidos grasos y aminoácidos. Eso quiere decir vitaminas, minerales, grasas y proteínas, para que lo entendamos de manera simple. Esas son las sustancias que nuestro hígado utiliza para poder detoxificar estos tóxicos o poder sacar estos tóxicos que habían ingresado a nuestra circulación. Allí también está una de las sustancias más importantes que produce el hígado en su función digestiva, que es la bilis. Y la bilis tiene por función ser un emulsionante de grasas, es decir, una especie de detergente de grasas. La grasa no se limpia con agua, sino que se limpia con grasa, por lo tanto, es un detergente en base a grasa que es extremadamente alcalino y que tiene por función disolver estas grasas para hacerlas solubles y que se absorban rápidamente en nuestro cuerpo. claro. Y de hecho, el hígado no solo se ve involucrado en la generación de bilis, también tiene un gran rol en el metabolismo del colesterol. Pero la gente tiene mucho miedo al colesterol últimamente. Ahora han salido muchos profesionales explicando que en verdad no es tan simple como colesterol alto y nos vamos a enfermar, que tiene un gran rol incluso en la generación de las hormonas sexuales, eh, que al final también moldean nuestro comportamiento y mucho más que incluso la salud cerebral. ¿Nos podrías explicar cuál es el rol del colesterol en la salud humana? Siempre a grandes rasgos, para no Ah, entrar sin en la... duda, sin duda. El colesterol es una sustancia de origen animal. Es una sustancia de origen animal que es extremadamente necesaria en el metabolismo humano. Y eso se explica porque es una componente fundamental del sistema nervioso central. Aproximadamente el 75% del sistema nervioso central, incluyendo el cerebro, es colesterol. Tan solo el cerebro acumula alrededor del 25% del colesterol total del cuerpo, razón por la cual es una sustancia desde este punto de vista fundamental
en el sistema nervioso central. Además, forma parte fundamental de todo lo que es la síntesis de las hormonas, lo cual justifica que sea utilizado en gran medida por las glándulas suprarrenales y las gónadas sexuales, testículos y ovarios. Sin eso, la síntesis de hormonas no va a funcionar. Las hormonas sexuales son las que determinan los caracteres sexuales secundarios y no solo eso, las que nos mantienen sanos a través del tiempo, dependiendo de tu sexo, digamos, de tu sexo cromosómico. Además, es parte fundamental de lo que es la síntesis de la bilis y en el hígado, y además es un componente fundamental de las membranas celulares. Quiere decir eso que todas y cada una de los aproximadamente 50 billones de células que conforman el cuerpo humano están conformadas por una bicapa fosfolipídica con una interfaz de grasa que esencialmente es colesterol que mantiene la fluidez de las membranas, es decir, lo que permite el paso de sustancias de un lado al otro, tanto de sustancias que van a corresponder a nutrientes como a excreciones de la célula. Por lo tanto, es un componente fundamental de todo lo que es la estructura del cuerpo humano. Claro. Oye, y a nivel cerebral, por ejemplo, y bueno, poniendo un poco de contexto, porque como habías mencionado también las atorvastatinas, bueno, estos fármacos reducen los niveles de colesterol en sangre, pero también varía según el tipo de estatina que den y el efecto que dan, que puedan provocar, porque se ha estudiado, aquí esto te digo porque yo tampoco lo tengo muy claro, que podrían ser un factor de enfermedad neurodegenerativa en el futuro, pero tampoco hay claridad de tal vez cuál estatina sea y en qué grupo. ¿Nos podrías tal vez explicar un poco? Por supuesto, partir primero porque los fármacos tienen una indicación. Como decíamos Vale. anteriormente, estos fármacos tienen una indicación que es específica y bajo esa indicación se pueden utilizar. Un error frecuente es intentar tratar el colesterol o la elevación del colesterol en sangre con estatinas, puesto que esto inhibe a una enzima que se llama hidroximetilglutarid coenzima A reductasa, que es la que sintetiza el colesterol. Pero cuando nosotros paramos a la cascada de reacciones en ese nivel, a nivel de la hidroximetil, lo que estamos haciendo es disminuir la síntesis de coenzima Q10, razón por la cual vamos a aumentar la disfunción mitocondrial y con ello podemos eventualmente aumentar la incidencia de accidentes cerebrovasculares y cardiovasculares, o sea, disminuimos la absorción de vitamina K2, con ello también calcificamos las arterias, tenemos un efecto que es diabetizante y tenemos un efecto que nos lleva a una menor síntesis muscular y una pérdida de la masa muscular de aproximadamente un 5% al año. Sin duda que todo esto tiene un efecto además en la regeneración cerebral. Sin duda, si sabemos que el colesterol es una sustancia que nos ayuda a mantener a nuestro sistema nervioso en forma, es algo que va a promover la existencia de demencia. Sabemos que un colesterol bajo antes de los 50 años es un predictor de demencia y sabemos también que en estudios de longevidad, las personas que llegaron a tener más de 100 años tenían colesteroles que rondaban los 250 a 300 incluso en edades avanzadas. Por lo tanto, más que un factor de riesgo, parece ser un factor protector. Ah, interesante. Bueno, haciendo de hecho me acuerdo que hasta hace unos, no sé, hasta hace unos años, no tanto tampoco, el máximo era 300 en miligramos en colesterol total. Bueno, haciendo unas acotaciones para el público, ahora me hacen sentir un par de cosas. Bueno, primero, ¿por qué se calcifican las arterias? Por pensar a la gente. Bueno, la vitamina K2 es esencial para que el calcio se fije al hueso y al disminuir su actividad, el calcio queda dando vuelta en la sangre. Por otra parte, también la vitamina D es esencial para que este calcio se absorba de forma eficiente, junto con la K2. Y al reducirse el colesterol que generamos, también generamos menos vitamina D. Es un efecto en cadena. Y también, independiente de lo que haga la estadina, ya tener baja masa muscular se asocia con demencia y patología de todo tipo en la vejez. Así que es un efecto en cadena bastante potente. Ahora me hace mucho más sentido. Sí, sabemos que el órgano metabólico que nos ayuda a luchar contra
la hiperglicemia y la hiperinsulinemia en segundo plano es el músculo, es Claro. el órgano de la longevidad, porque a mayor masa muscular tú logres mantener en tu vejez, tienes un seguro de vida más efectivo en contra de las caídas y los traumas. De Por hecho, lo tanto, se ha asociado ya hasta hace no mucho salió un estudio, bueno, de los tantos que siguen saliendo, sobre todo la masa muscular en las piernas, particularmente del muslo cuádriceps, es la que más se asocia a mayor longevidad. Curiosamente es la que rodea la zona de las caderas, que cuando uno se cae es la que se puede romper. Un adulto mayor que se fractura la cadera está probado que tiene un mayor riesgo de muerte en el futuro pronto. Muy sin duda. interesante. Oye, y ah, eh, alguna acotación, alguna explicación que nos quieras dar de la luz del ayuno en la salud hepática. Bueno, el ayuno intermitente, ayunos prolongados también puede ser, y si hay alguna diferencia tal vez en si hay o no patología. Por ejemplo, yo sé que en los pacientes cirróticos el ayuno más prolongado no es lo ideal porque ya no generan nueva gluconeogénesis, no generan glucosa nueva a nivel hepático. Para el que no sabe, el hígado se encarga de eso. ¿Por qué no Sí, nos sin hablas? duda. Sin duda, ahí, bueno, lo primero es hacer una diferencia entre lo que es la alimentación intermitente, que este intermittent fasting, o lo que llaman ayuno intermitente, mal llamado ayuno intermitente, que es esto de prolongar las ventanas horarias de la ingesta alimentaria. ¿Qué quiere decir eso? Que logramos hacer o tener un espacio entre la última ingesta de la tarde-noche y la primera ingesta del día. Esa prolongación del tiempo sin comer es lo que nos permite en el cuerpo realizar todas las labores de limpieza y reciclaje interno. Por lo tanto, si no hay un espacio que sea importante de ayuno entre la última ingesta y la primera ingesta del día, no se producen procesos de regeneración tanto a nivel cerebral como procesos de limpieza hepática, que recordemos que es el detoxificador, por lo tanto, si no se limpia el hígado, no se limpia nadie, y el barrido de las sustancias que quedan como residuo en nuestro intestino, el complejo mayor motor migratorio. Por lo tanto, todos estos procesos de limpieza se producen en ese tiempo que nosotros dejamos entre la última comida y la primera ingesta. Y ese tiempo debe ser mayor de 8 horas para permitir algún grado de limpieza. Y debería ser cercano a 12 horas en lo general, si es que contamos que a partir de la última ingesta, pasan 4 horas en que el cuerpo metaboliza lo último que comiste para entrar en reposo. Por lo tanto, no es yo como a las 12 y a las 12 entro en ayuno, sino que es como a las 8 y a las 12 entro en ayuno. Y de allí a la primera ingesta de la mañana, que habitualmente podríamos localizarla entre las 8 y las 12, tienen que haber entre 8 y 12 horas de ayuno. Eso para el, ¿cómo se llama? Intermittent fasting, o el ayuno intermitente, o el comer en forma intermitente, Claro. ¿ya? Que es un proceso que es absolutamente necesario y natural, que se tiene que dar prácticamente a diario para no sobrecargar ningún sistema corporal. Y eso asociado a otros, digamos, hábitos del estilo de vida, va a permitir que mantengan la salud. Hábitos como la exposición solar, la realización de ejercicio físico de fuerza, como el respeto o sea, perdón, exposición solar, eh, hablamos de respeto del sueño, del respeto de los ritmos circadianos, o sea, se come de la crononutrición, que es el hecho de comer solo con luz de día, que también es tremendamente importante para mantener un metabolismo saludable. Ya el contacto a tierra, la gestión de las emociones y el estrés, sacarte el estrés, van a ser parte de los hábitos fundamentales. Eso respecto a los hábitos que te llevan a mantenerte saludable a diario. Pero respecto del concepto de ayuno, ayuno profundo y autofagia regenerativa, que es otro concepto que está ligado con la salud hepática y que
desde todo punto de vista, en plena regla, debe ser la solución a la enfermedad metabólica, es decir, la solución a todo lo que es diabetes, insulinoresistencia, hipertensión, hígado graso, dislipidemias y obesidad central. Allí está el ayuno profundo, es decir, dependiendo del subtipo metabólico que represente la persona, de su sexo, de su edad, planificar un ayuno que sea suficiente para llegar a una parte que se llama autofagia regenerativa, que es efectivamente donde el cuerpo pone o mete en la hoguera todas esas sustancias que quedaron tiradas en la célula. Por ejemplo, organelas, Literalmente basura, podríamos enzimas, decir. sí, efectivamente, organelas, enzimas, hormonas que quedaron por allí sin utilizar, se meten a la máquina de generar energía y se genera energía a partir de los muebles antiguos de la casa y deja solo los muebles nuevos que están en perfectas condiciones, para poner un ejemplo. Y es así como el cuerpo tiene la capacidad de regenerar, digamos, o de eliminar todos estos papeles que quedaron tirados o desechos metabólicos que quedaron tirados dentro de la célula. A eso le llamamos ayuno profundo. Y ese ayuno, como te dije, depende del subtipo metabólico, de la edad y de la condición vital del paciente. Va a requerir en lo común de un exceso de 72 horas. En general no se llega antes de ese tiempo, Claro, pero como requisito fundamental debes tener la nutrición óptima, es decir, solo se realiza ayuno en condiciones de nutrición óptima. Lo peor que puedes intentar en estos momentos es, con enfermedad metabólica, sin suplementación, sin una alimentación adecuada, intentar entrar en ayuno en forma, o sea, porque me lo dijo alguien. Por lo tanto, debe estar siempre en manos de un especialista que sepa de qué está hablando. claro. De hecho, bueno, uno de los riesgos de un ayuno tan largo, más mal planteado, puede ser una hipoglicemia muy, muy fuerte o mucha debilidad, entre otras cosas. Pero viendo eso del ayuno, ¿cómo tú sugerirías romper un ayuno, ya sea uno más moderado, por ejemplo, de las 12 a 14 horas, o el de 72 horas? Yo recuerdo que hay dos conceptos llamados estímulos coleréticos y colagogos. Tienen sus diferencias. Yo los he aplicado en pacientes cuando quieren empezar a meterse en dieta cetogénica y luego más aumentando la grasa de a poco, o cuando tienen mucho problema cuando quieren comer alimentos grasos, aunque no sea keto, por ejemplo, palta, frutos secos, y les vamos generando un estímulo biliar y gástrico muy, muy lento, literalmente partiendo hasta con una cucharada de aceite y hasta ahí nomás, y se lo voy aumentando así. Pero habla tú, explícanos desde tu punto, ¿cómo romperías De- un ayuno? Desde mi perspectiva, bueno, desde mi perspectiva, comer en forma intermitente, este ayuno intermitente, mal llamado ayuno intermitente, no corresponde a una situación de estrés para el cuerpo, por lo tanto, obliga a mantener una dieta que sea habitual. ¿Y qué es para mí una dieta habitual? Una que cumpla con los requisitos micronutricionales esenciales, es decir, una dieta que sea densa en nutrientes y baja, o sea, densa en nutrientes, nutrientes que sean esenciales. Eso quiere decir que incluya todas estas 40 sustancias eh, que son considerados nutrientes esenciales, no por lo importante, sino porque el cuerpo no los puede sintetizar. Y en ese contexto debe ser rica en estas sustancias. Y está lleno eso de vitaminas, minerales, ácidos grasos y aminoácidos. O sea, de nuevo, estamos hablando de grasas, proteínas, vitaminas y minerales. No, Y allí tienes que cumplir con un requisito mínimo que va entre 1,5 gramos de proteína al día, 30% de grasa y el menor consumo posible de carbohidratos refinados y muy contados carbohidratos complejos, ¿ya? Aquí llamamos carbohidratos complejos, esencialmente verduras, más que fruta. La fruta yo también la limito un poco en los pacientes con enfermedad hepática y con enfermedad metabólica, dado que en exceso lo único que hace es seguir contaminando al hígado y, o sea, y forzándolo a tener que detoxificar de manera más frecuente. ¿Y cómo rompe este ayuno o este comer intermitente? Esencialmente yo lo que le recomiendo a los pacientes para mantener una salud digestiva es que durante la primera comida del día el estímulo sea grasa y proteínas en predominio, que durante la segunda comida del día
que le podemos llamar almuerzo o almuerzo-cena. Allí, si es una cena temprana, como segunda y última comida del día, en general puede estar compuesta por, desde el punto de vista de los macros, proteína, grasa y carbohidratos. Si es una segunda comida temprana, digamos, un almuerzo, puede estar compuesta por los mismos proteína, grasa y carbohidratos. Y para cerrar el día, eventualmente también les recomiendo disminuir al máximo la cantidad de carbohidratos y enfocarse principalmente en grasa y proteína. Es decir, para la salud hepática, las mejores dietas, independientemente de cuál sea tu orientación nutricional, deben incluir grasa y proteína y podríamos llamarle, si quisiera hacer un resumen con nombres reconocibles, podría ser una dieta low carb, podría ser una dieta paleo o una dieta keto. Mm. Oye, y hablando de suplementos, ¿cuáles serían los que generalmente se suelen usar en estas, en terapias en salud hepática o cuando hay alguna patología de las que tú tratas? Generalmente, ¿cuáles son los mejores probados? O sea, los mejores suplementos siempre van a ser aquellos que te permitan mantener un equilibrio a nivel corporal. Yo te diría que el suplemento número uno en salud hepática y biliar es la vitamina C, por lejos, dado que tiene un efecto en el aumento de la conversión del colesterol intrahepático en ácidos biliares líquidos. Por lo tanto, si tú mantienes esta cantidad de vitamina C, que es la que activa a una enzima que se llama alfa hidroxilasa, tienes una mayor conversión de colesterol hepático en ácidos grasos, o sea, ácidos biliares líquidos, lo que te va a llevar a evitar necesariamente todo lo que es los mecanismos de estrés oxidativo dentro de la vesícula biliar, la vía biliar y a nivel digestivo completo, razón por la cual tienes menos riesgo de formar cosas como barro biliar, pólipos y cálculos biliares. Ah, interesante, Eso eso no, no lo sí sabía. es fundamental. El otro gran suplemento a nivel hepático es el magnesio, que te ayuda mediante la estabilización de todos estos complejos micelares intravesiculares, disminuyendo el estrés oxidativo también y estabilizando la función de algunas hormonas secoesteroides, algunas hormonas, yo le llamo la vitamina D en realidad, que en pleno rigor es una hormona secoesteroide. Otro gran nutriente a nivel hepático, aunque en forma indirecta, me parece que es la vitamina D, dado que favorece la desinflamación, evita la fibrosis, repara el intestino permeable, al igual que todas las vitaminas liposolubles, y impide la disbiosis, razón por la cual funciona como un mecanismo preventivo también de todo lo que es la formación de cálculos biliares y de barro biliar. Y por último, si tuviéramos que limitar esto solo a cuatro, por supuesto que hay otros más y hay que hacerle justo honor a todo lo que son las vitaminas del complejo B, a sustancias tan importantes como los aminoácidos azufrados que encontramos en ajo, cebolla y algunos otros alimentos. Hay que hacerle justo honor al sulforafane, al indol, que también son sustancias muy importantes, pero aquí yo pondría como el cuarto suplemento más importante a nivel hepático al omega 3, que ayuda a estabilizar todo esto que es la fluidez de las membranas, disminuir el estrés oxidativo y permitir una síntesis más armónica de colesterol. Interesante. Yo ahí le quiero hacer una mención honorífica al aceite MST, que tiene casos más, es más específico su uso, porque generalmente es en patologías cuando la dificultad para digerir grasas es muy, muy marcada y lo he visto más intrahospitalario, pero no deja de ser un suplemento muy interesante, dado que como era el proceso, va directo a la al conducto biliar, una cosa así era. Entonces es mucho, se saltaba, diciéndolo simple, se salta un paso. Para los que no lo entendieron, se salta como un paso en la digestión. Como eso. Sí. Oye, y ya haciendo como las últimas preguntitas, en general, cuando tú tienes que actualizarte, qué filtros aplicas tú para leer evidencia y sobre todo para filtrar en muchas ocasiones
algún divulgador de información que se vea trucho, que se vea tal vez inconsistente, ¿cómo lo haces tú y qué consejo le darías tú a la gente para decirle como, oye, ¿sabes qué? Aquí hay una red que como mejor no le creo mucho a esta persona o porque se basa como en el estudio y que te lo vende, se nota que te está vendiendo un curso prácticamente. Sí. ¿Cómo te informas tú y qué consejo das tú? Lo primero es tener un conocimiento amplio y profundo de la fisiología. Ya aquellos que se especialicen en áreas de la salud tienen que tener un conocimiento profundo tanto de la fisiología como de la anatomía, de tal manera de que entiendan que esto no es una cuestión de P, o sea, no es una cuestión de probabilidad, sino más bien una cuestión de plausibilidad biológica. Tienen que saber bien cuáles son los mecanismos biológicos a través de los cuales se sintetizan hormonas, neurotransmisores, enzimas, qué sustancias requiere la detoxificación y el manejo de los metabolitos secundarios y cosas por el estilo, de tal manera de que entiendan que cuando nos referimos a tanto a salud hepática, biliar, pancreática o a la salud de cualquier órgano, son estos los mecanismos fisiopatológicos involucrados. Por ejemplo, un ejemplo muy facilito de entender es que en el hígado existen dos fases de detoxificación o tres fases de detoxificación que llevan a transformar todo lo que son las sustancias liposolubles a sustancias hidrosolubles y que para eso se requieren todas estas sustancias que mencionamos como vitaminas, minerales, ácidos grasos y aminoácidos, además de la función de tres hormonas que son, o sea, de tres enzimas que son las enzimas más potentes detoxificadoras del cuerpo, como son la superóxido dismutasa, catalasa y glutatión peroxidasa. Por lo tanto, en eso te basas en la lectura de estos papers, que aparezcan mecanismos fisiopatológicos que sean plausibles y relacionados con la función específica de ese órgano para descubrir estos divulgadores que, entre comillas, son truchos y que se basan tan solo en un paper que leyeron y no se refieren al mecanismo fisiopatológico completo. Muchas veces ¿Ya? un estudio observacional o que siempre tiene alguna yayita que tal vez el paciente o la persona de AP no la ve, pero un profesional, bueno, a veces ni el profesional las ve, depende mucho del caso, pero a veces hay gente que lo hace muy bien, la sabe camuflar, pero claro, en ese sentido es ver el mecanismo, o sea, es como cuando te cuentan un cuento, la caperucita primero se pierde en el bosque y luego se ocupa con el lobo, no es que pase un menjunje, tiene un sentido lógico, una cronología de hecho, puedo decirlo, ¿no? Exacto, podría ser una cronología, pero tiene una secuencia de eventos que es lógica, que te lleva a un resultado. Y no es una cuestión mágica que de repente se salta algunos metabolitos y aparece en otro lado. No, pues eso sería. Bueno, ya la última pregunta. Si tuvieras, esto ya me la puse a pensar por el dominio que tú tienes, si tuvieras, por ejemplo, la oportunidad de hacer una intervención pública o de mayor nivel, ya sea en Chile o a nivel occidental, por ejemplo, te llaman para hacer un consenso de algo o te mismo MinSal, ¿qué intervención te gustaría realizar para poder mejorar la salud de todos los chilenos? Ya Uf, sea simple, compleja, la que tú quieras. Puede ser a nivel escolar, a nivel de colegio, a nivel de sí. clínica, lo que tú quieras. Yo creo que la principal intervención sería la educación en salud de los niños pequeños, de enseñarles un poquito de nutrición, un poquito de cocina, un poquito de hábitos, lo cual nos ayuda a formar personas más completas que en realidad tengan juicio crítico, enseñarles a pensar, más allá de adoctrinarlos en el conocimiento actual, es enseñarles a pensar con juicio crítico de tal manera de que ellos sean capaces de ir viendo cómo esto es una evolución. Cuando hablamos de ciencia, hablamos también de filosofía, porque esto es un camino evolutivo en el cual vamos descubriendo cosas y esto va cambiando. Todo lo que hoy día consideramos como la verdad va a ir modificándose a lo largo de nuestras vidas y va a llegar a otro punto. Eso es lo que tenemos que entender, que no hay una cuestión específica que podamos hacer que no sea el aumento de la comprensión del juicio crítico y la educación
en cuanto a la forma de aprender de nuestros niños. Y desde el punto de vista de la salud de masas, yo retiraría esencialmente todo lo que son las harinas refinadas y cereales refinados, así como los aceites vegetales oxidables, y a eso me refiero con canola, maravilla, girasol, pepita de uva, soya, palma, que son aceites de muy mala calidad y que son la materia prima que utilizan la gran mayoría de la Big Food para realizar los multiprocesados Claro, o los procesados en general. Y me parece que desde el punto de vista de las políticas públicas es una mala idea suplementar, por ejemplo, el pan o la leche con vitamina D o ácido fólico sin comprender que de partida el pan podría ser considerado perfectamente un alimento no esencial, dado que la gran mayoría de las veces está sintetizado o horneado con harinas, digamos, de mala calidad o harinas refinadas. Y los productos lácteos dejan mucho que desear, dado que son productores de una gran cantidad de alergias alimentarias, al igual que el gluten. sí, Por lo tanto, no fijarlo en esos productos que son de consumo opcional, por supuesto. Siempre va a haber alguien que diga, pero perdón, yo consumo eso. Está bien, es tu elección, pero saber que está relacionado con el campo de la enfermedad más que con el de la salud. sí. Y a eso me refiero con los lácteos que no son lácteos, digamos, originales, ¿ya? De libre pasto, por ejemplo. De, cuando hablamos, claro, del libre pastoreo o cuando hablamos de lácteos fortificados o lácteos pasteurizados. Yo sé que hoy en día la regulación no permite la utilización de lácteos crudos, sin embargo, eso cuando teníamos disponibilidad parecía ser una cuestión bastante más orgánica con el desarrollo del ser humano que hoy en día que una caja de leche con leche descremada y sin lactosa, que es la peor Claro, versión de la leche, nos dura un año. claro. Y de hecho, para más remate, la leche descremada no es muy útil que le pongan vitamina D porque no se va a absorber, porque no tiene Exacto, grasa. exacto. Y de hecho, bueno, ahí aprovechando de tirar el datazo, eh, si bien lo ideal es tener leche libre de pasto, por suerte aquí en Chile, para los que quieran tener la opción, en general tenemos buena leche en ese sentido. Colún es una marca que yo puedo dar fe de que le dan pasto libre de pastoreo a sus vacas y por distintas normativas eh, tienes que ser muy transparente si la leche es reconstituida o no, o qué todo lo que le hiciste a esa leche. Y en general ahí fiscalizan bastante. Entonces, para el que aún así quiere consumirla, en verdad puede ir bastante más relajado que en otros países en lo que se respecta a cómo trataron esa leche. O sea, Sin duda, sin duda, y saber que el efecto no es tan solo de la lactosa, sino también de la proteína de la leche de la la vaca, caseína, sobre todo la caseína A1, que es bastante proinflamatoria, razón por la cual deberíamos preferir tanto caseína A2 de vaca como de oveja y cabra. Si es que de, tienes acceso a otros tipos de leche con caseína A2 también son elegibles. Y dentro de los lácteos, esencialmente los lácteos fermentados, como kefir, yogur griego y quesos maduros, además de la mantequilla, que es un alimento sanador en sí mismo, sobre todo en forma de ghee. sin De duda. hecho, bueno, ahí yo no puedo dar fe porque no tengo el informe como tal, pero las vacas de Coruna al parecer son de la caseína que no es precisamente problemática. Pero O igual sea, siempre con cuidado. Así que sí, sin duda, sin duda. Allí ir bien informados, saber qué tipo de caseína tienen estas vacas sería lo ideal, pero sin duda que la mejor versión de la leche siempre va es a la ser materna. aquella materna, efectivamente, Sí. y no la de vaca, y por otro lado siempre entera y no una leche descremada que no tiene ninguna vitamina liposoluble, A, D, E, K, y tampoco sin lactosa, lo que quiere decir que ya no tiene la lactosa, que es el disacario, sino que tiene una enzima que se llama lactasa, que separó esto en dos moléculas, una de galactosa y una de glucosa, que son rápidamente absorbibles y que te elevan la glicemia y la insulina rápidamente de manera proinflamatoria. Ya, pues lo iremos dejando por acá. Bueno, en honor a la hora, mañana lo subo
Y muy buena charla. De hecho, yo creo que nos podía dar incluso para una segunda en otro momento. Así que si se da, te llamo, pues. Ya pues, Ya, pues. Mucho gusto. increíble. Encantado, Rodolfo. Aquí estamos para... Radio nutricionista científico, la ciencia que enciende tu salud. Despierta tu mente, impulsa tu cuerpo, nutre tu vida con evidencia. Radio nutricionista científico. Siente el ritmo del bienestar.